Somos el grupo 1, conformado por Abad Jiménez, Andrea Estefanía, María Vera, Melanie Simara Nace, Augusto Valdivieso, Estefanía de Pilar, Álamo Córdoba, Caterina Arlet, Andrea de Olivos, Jean Piero, Atoche Anastasio, Tatiana Alejandra y la que les habla Betancourt Sasnelli. Vamos a hablar de la embriología, la anatomía, la histología y la fisiología del sistema nervioso. Tenemos primero la embriología. En la parte de la embriología vamos a conversar principalmente de la neurulación, que vendría a ser la formación de la placa neural y el tubo neural. En el estadio 10 del desarrollo, son los 22 a 23 días, tenemos exactamente del cuarto al sexto par de estas somitas, va a suceder lo siguiente. Los 2/3 canales de la placa, y junto al tubo neural hasta el cuarto par de las somitas, va a formar lo que va a ser el futuro encéfalo. El tercio inferior de la placa y el tubo neural va a formar lo que va a ser la médula espinal. Estos dos pliegues neurales se van a unir, se van a empezar de manera craneal y de manera caudal, de tal manera que van a dejar unas pequeñas aberturas, unos neuroporos, que va a ser el neuroporo anterior o neuroporo craneal, neuroporo posterior, también conocido como neuroporo caudal. Estos dos neuroporos se van a cerrar con 2 días de diferencia. Uno va a ser el anterior, primero el día 25 aproximadamente, y el neuroporo posterior el día 27 aproximadamente. Simultáneamente, cuando estos dos neuroporos se cierran, va a aparecer la circulación vascular sanguínea del tubo neural. El conducto neural del sistema va a formar el sistema ventricular encefálico y el conducto central va a formar la médula espinal. Habiendo explicado esto, vamos a hablar del desarrollo de la médula espinal. Principalmente, como explicamos, va a venir del tercio inferior junto al tubo neural. Esta pared del tubo neural al inicio va a tener un neuroepitelio columnar pseudoestratificado grueso. Tenemos estas zonas, y comenzamos con la zona ventricular, que va a ser la primera, que también llamada como la capa ependimaria, que vendría a ser esta que está por aquí. Va a ser formada por las neuronas de la zona ventricular, la capa ependimaria, es que de ahí provienen las neuronas y la microglias. La zona marginal, que va a ser pocos días después, y toda esta zona amarilla, es de donde se forma la sustancia blanca de la médula espinal. El surco longitudinal o surco limitante va a venir del ensanchamiento y diferenciación de las paredes del tubo neural. Todo esto, y es que va a hacer una diferenciación, una separación de lo que va a ser la placa del techo, de la placa alar, la placa basal, que estas se van a diferenciar entre sí, y de la placa del piso. Luego tenemos que estas dos astas dorsales, y las dos astas ventrales, van a provenir de estas placas alares. El asta dorsal también se encarga de la parte sensitiva y la asta ventral de la parte motora. En el embrión de un mes tenemos unas estructuras conocidas que se vendrían a ser el diencéfalo, el mesencéfalo y el metencéfalo. En el embrión de un mes van a venir unas vesículas secundarias. El diencéfalo se va a dividir en el telencéfalo y en el diencéfalo. El mesencéfalo se va a mantener como mesencéfalo y el metencéfalo va a tener metencéfalo y mielencéfalo. El adulto, lo que va a conformar el telencéfalo va a ser la materia, los hemisferios cerebrales que estamos señalando acá, y la corteza cerebral, o sea, también todo el cerebro. El diencéfalo va a ser la parte del hipotálamo, la hipófisis, el tálamo y el hipotálamo. El mesencéfalo va a ser la protuberancia, y el metencéfalo va a venir a ser el puente varóleo y el cerebelo. El mielencéfalo, la médula oblongada. Y aquí tenemos un esquema junto con todo lo que es el sistema nervioso central. Bueno, ¿qué es el sistema nervioso central? Tenemos que es una estructura compleja que van a poseer los seres humanos y también los animales. Va a estar compuesto por el encéfalo, médula espinal, los cuales van a estar protegidos por las meninges y el líquido cefalorraquídeo. Este va a formar parte del sistema nervioso y se va a encargar mayormente de recibir y emitir señales de estímulo en todo nuestro cuerpo. Las funciones del sistema nervioso central van a ser que este va a estar encargado, como ya les dije, de transmitir ciertos impulsos hacia los nervios o los músculos, así como también va a desarrollar conocimientos de aprendizaje y distingue las distintas emociones que nosotros vamos a tener.
También va a llevar a cabo procesos mentales necesarios para así poder controlar lo que vienen a ser nuestras funciones corporales, como por ejemplo correr, hablar, caminar, entre otras. Las partes del sistema nervioso central. Tenemos el sistema nervioso central, se va a dividir en encéfalo y médula espinal. El encéfalo va a estar subdividido por el cerebro, el cerebelo y el tallo o bulbo raquídeo, que se los voy a explicar en las siguientes diapositivas. Bueno, aquí tenemos el encéfalo. Este se va a caracterizar mayormente por ser el centro de control del cuerpo. Va a ser una masa nerviosa que se encuentra protegida por los huesos del cráneo. Ahí podemos observar lo que viene a ser la imagen en la parte central, donde tenemos al cerebro, al cráneo y al cerebelo. Tenemos que está protegido el cerebro por los huesos del cráneo y podemos observar las otras estructuras como lo son la protuberancia, el bulbo raquídeo, lo que conforma el tronco cefálico, que se lo voy a explicar más adelante. Y va a estar formado obviamente por el cerebro, cerebelo y el tallo cerebral. Hablemos del cerebro. Este va a ser la parte más voluminosa y va a estar protegida por los huesos del cráneo, como lo mencioné anteriormente. Va a ser dividido en dos hemisferios, uno derecho y uno izquierdo, los cuales van a estar unidos por el cuerpo calloso. En la parte inferior izquierda podemos observar una imagen del cerebro y ahí podemos ver lo que es el cuerpo calloso. Y en la imagen derecha observamos el cerebro con lo que viene a ser la cisura interhemisférica, que es lo que divide al hemisferio derecho del izquierdo, como lo pueden observar ahí. Luego tenemos el cerebelo. Este va a ser encargado de relacionar las vías sensitivas y motoras del cuerpo, ¿no? Como por ejemplo caminar, lo más importante en nosotros, mantener la postura, escribir y el equilibrio corporal. Se va a ubicar en la parte posterior del encéfalo, por detrás del cerebro y se va a conectar con la médula espinal. Este se va a dividir en tres lóbulos, que vienen a ser anterior, posterior y flóculo nodular. Ahí en la imagen central podemos observar esa imagen en movimiento, el cerebelo que está pintado de rojo. Y en la parte derecha, perdón, izquierda, se va a observar un corte transversal del cerebelo, donde se va a identificar sus partes un poquito mejor. Luego tenemos la corteza cerebral que va a estar constituida por sustancia gris y sustancia blanca. Esta corteza cerebral va a formar plegamientos que se van a denominar circunvoluciones. En esa imagen de la derechita, perdón, en la parte central, podemos observar las cisuras cerebrales que van a formar los lóbulos parietal, temporal, frontal y occipital. Ahí están denominados con colores para que los puedan diferenciar un poquito mejor. Y en lo más profundo se va a observar lo que viene a ser el tálamo, hipotálamo y el núcleo caudado. Podemos observar en la imagen de la parte derecha que está la sustancia blanca y la materia gris en un corte. Luego tenemos el tallo cerebral. Este va a controlar diversas funciones, por ejemplo, va a unir al cerebro con la médula espinal. Y va a controlar funciones como, por ejemplo, la respiración y el ritmo cardíaco. En la imagen de la parte inferior izquierda podemos observar el cerebro, ahí está, con una distinción. Aquí podemos ver el tronco cefálico, el cual está dividido por mesencéfalo, el puente o protuberancia anular y el bulbo raquídeo. El mesencéfalo, pues, va a regular los reflejos de los ojos, la cabeza y el cuello. La protuberancia anular va a mantener el equilibrio corporal y el bulbo raquídeo va a controlar solamente el ritmo cardíaco y la presión sanguínea. En la imagen de la parte inferior derecha, tenemos la imagen del cerebro y las partes que están divididas y se pueden observar mejor. Bueno, luego hablemos de la médula espinal. Es la prolongación del encéfalo. En ella se va a encontrar una sustancia gris en la parte interior y la sustancia blanca en la parte exterior. Ahí observamos en esa imagen la sustancia gris que está en forma de H y la sustancia blanca que se encuentra rodeándola en la parte exterior. Este va a transmitir los impulsos nerviosos y también conectar al encéfalo con el resto del cuerpo. Por ejemplo, en esta imagen que vemos aquí, es como recibe los impulsos y manda la respuesta. Por ejemplo, ahí podemos ver el número 1 que es el receptor. Por ejemplo, nos hincamos. Este va a mandar el estímulo a lo que viene a ser la neurona sensorial y esa la va a transmitir a una neurona de asociación que también va a venir a tallar aquí.
Acto seguido va a ir al centro de integración, pasando por la neurona motora, la cual va a enviar la respuesta, obviamente, al efector. O sea, nos hincamos o nos cortamos y el estímulo de la respuesta va a ser el dolor. Estos van a recibir estímulos que llegan a la médula espinal y el eferente, es decir, va a enviar información al sistema nervioso periférico, que se los voy a explicar más adelante. Ahora, tenemos el líquido cefalorraquídeo. Este es una parte importante porque este líquido tiene mucho que ver en este sistema, ya que va a recorrer bañando el encéfalo y la médula espinal, protegiéndolo de conmociones. Su principal función, como voy a mencionarlo, es proteger, alimentar y lubricar, así como también ayudar en la función eléctrica del sistema nervioso central. Se va a encargar de la supervivencia, coordinación y comunicación del cuerpo humano. En ese GIF que tenemos ahí en esa imagen en movimiento, podemos observar lo que está de gris, es lo que viene a ser el líquido cefalorraquídeo, que va a bañar a toda la parte del cerebro y médula espinal. Como lo podemos observar en la imagen central, tenemos el cerebro y el líquido cefalorraquídeo se va a representar por un color celestito y va a bañar toda esa parte. Por último, tenemos el sistema nervioso central periférico, el cual va a estar formado por los nervios y ganglios nerviosos. Su principal función va a ser conectar el sistema nervioso central, los miembros y los órganos. Tenemos los nervios espinales aquí, viene a entrar a tallar los nervios cervicales, que son 8 pares, los torácicos, que son 12 pares, lumbares, 5 pares, el sacro también 5 pares, y en las coccygeas tenemos solamente un nervio. Estos van a tener una parte sensitiva y una parte motora, ¿no? Los nervios y ganglios nerviosos, como ya les expliqué, en lo amarillo son los nervios. Y en la imagen inferior derecha podemos observar los nervios craneales del 1 al 12. Tenemos el olfatorio, el oculomotor, trigémino, abducente, glosofaringeo, hipogloso, óptico, troclear, intermedio, vestíbulo coclear, el vago y el accesorio. Esos vendrían a ser todos los nervios, perdón, los nervios craneales que tenemos en este sistema nervioso central periférico. Gracias. Etiología del sistema nervioso central. Para poder introducir este tema, decimos que el sistema nervioso incluye todo el tejido nervioso de todos los organismos. Este tejido está integrado por las células llamadas neuronas, las cuales vamos a hablar. Entre su composición del tejido nervioso tenemos que esta va a ser la unidad funcional y fundamental de todo este tejido. Va a poseer un diámetro de 5 a 150 mililitros. También posee partes que son un cuerpo o soma, la dendritas o axón. También tiene una forma poligonal con superficies cóncavas. En su inclusión en el cuerpo neural tenemos a las gránulos de melanina, a la lipocina y a las cotas de lípidos. Las partes de las neuronas, como les mencioné, estas tienen dendritas, que son poblaciones receptoras, a diferencia del axón, que van a ser efectoras. La zona neural, que es el cuerpo de la neurona, que se va a caracterizar por sintetizar proteínas. También la clasificación según las poblaciones del cuerpo, que es una neurona bipolar que va a poseer un axón y una dendrita, a diferencia de la multipolar que va a tener un axón y 2 dendritas. La neurona unipolar que también tiene solamente una prolongación. Hablamos también de la sinapsis, es el sitio en el que dos neuronas entran en una estrecha proximidad y van a producir una comunicación interneural funcional que se va a denominar sinapsis, ¿no? Cada unión sináptica está formada por una neurona que va a construir el impulso y la otra neurona va a recibir el impulso dado. Dependiendo de la zona de contacto, también tenemos a la sinapsis azoanótica, a la sinapsis azodendrítica y a la sinapsis azosomática. También dependiendo de la transferencia de información, tenemos a la unión sináptica eléctrica y a la unión sináptica química. Estas son las células más numerosas que existen en el tejido nervioso. Por cada una neurona existen aproximadamente 10 neuroglias. Son las encargadas de proteger, reparar y sostener a las neuronas. Se pueden reproducir mediante mitosis y no generan ni transmiten impulsos. Las células gliales. Estas son células del sistema nervioso que desempeñan de forma principal la función de soporte, protección y llevar nutrientes a las neuronas. Se divide en glía periférica y glía central. La glía periférica se encuentra en el sistema nervioso periférico. Aquí vamos a tener los ganglios nerviosos, nervios y terminaciones nerviosas.
donde se van a encontrar las células de Schwann y las células de satélite. La guía central se encuentra en el sistema nervioso central, que va a ser el encéfalo y la médula. Aquí vamos a encontrar a los ostrocitos, a los oligodendrocitos, a las microglías y a las células ependimales. Como ya lo dije antes, la guía periférica van a estar las células de Schwann y las células de satélite. Las células de Schwann producen vaina de mielina en nervios mielinizados desde las capas compactas de sus propias membranas celulares que se enrollan en forma concéntrica alrededor de las prolongaciones de la neurona. La región donde se encuentran dos células de Schwann adyacentes se denomina nódulo de Ramphia, sitio donde el impulso eléctrico se regenera por la propagación a alta velocidad a lo largo del axón. Las células de satélite. Estos mantienen un medio controlado alrededor de los somas neuronales en los ganglios del sistema nervioso periférico. Existen 4 tipos de guía central. Los astrocitos, que proporcionan apoyo estructural y metabólico a las neuronas, eliminan iones y neurotransmisores del espacio extracelular y se encargan de la conservación de la barrera hematoencefálica. Hay 2 tipos de astrocitos, los fibrosos y los protoplasmáticos. Los fibrosos tienen una gran cantidad de largas prolongaciones no ramificadas y se localizan principalmente en la sustancia blanca. Los protoplasmáticos tienen una gran cantidad de prolongaciones cortas y ramificadas y se encuentran en la sustancia gris. Oligodendrocitos. Estos tienen un cuerpo poligonal o esférico, desde donde se desprenden pocas prolongaciones. Actúan en el aislamiento eléctrico y mielinización del sistema nervioso central. Pueden envolver varios axones a la vez, lo que la diferencian de las células de Schwann. Se localizan tanto en la sustancia gris como en la sustancia blanca. Las células microgliales. Estos son fagocitos que eliminan desechos y estructuras dañadas. Células con escaso citoplasma, núcleo oval y atengular y prolongaciones irregulares cortas. Protegen el sistema nervioso de virus, microorganismos y de la formación de tumoraciones. Por último, vamos a tener las células ependimales, que van a formar el revestimiento epitelial de los ventrículos del encéfalo y del conducto central de la médula. Son células entrecúbicas y cilíndricas, dispuestas en una sola capa, y van a carecer de lámina basal. El sistema nervioso periférico está compuesto por un conjunto de nervios periféricos. Un nervio periférico son unas de fibras nerviosas mantenidas juntas por tejido conectivo, que lo que va a hacer es transmitir información sensitiva y motora. Se considera una fibra nerviosa al axón con mielina y células de Schwann, o también a solo un axón. Los componentes del tejido conectivo de un nervio periférico son 3. Tenemos el endoneuro, que es tejido conectivo laxo, que va a rodear cada fibra nerviosa. Luego tenemos el segundo, que es perineuro, que lo que va a hacer es un tejido conectivo especializado que va a rodear los fascículos de fibras nerviosas. Y luego tenemos el perineuro, que va a rodear el nervio periférico y es el más extenso, que es tejido conectivo denso y regular. Luego tenemos el sistema nervioso central, en la que se considera el encéfalo y la médula espinal. Esto tiene 3 capas meningias, o también llamadas membranas: la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La dura madre es tejido conectivo denso, es la más extensa, se considera una capa relativamente gruesa. Luego tenemos la aracnoides con tejido conectivo que es aún más delicado, que tiene trabéculas que se van a dirigir hacia la pía madre. Entre la aracnoides y la pía madre vamos a encontrar el espacio subaracnoideo con líquido cefalorraquídeo. En la pía madre vamos a encontrar el tejido conectivo denso que va a entrar en contacto con la corteza, ya sea de la médula espinal o del encéfalo. Luego tenemos una imagen del cerebro donde se puede apreciar la sustancia gris y blanca. La sustancia gris, vamos a encontrar células gliales, somas neuronales, además es el sitio donde se produce la sinapsis. También vamos a encontrar dendritas, mientras que en la sustancia blanca solo vamos a encontrar axones de neuronas, además de algunas células gliales y vasos sanguíneos asociados. El color blanco se refiere a la mielina. Aquí tenemos la técnica de barrera de Kluber, barrera que utiliza tensiones básicas como la soletuloidina o Lux-Sulfas Blue. El Lux-Sulfas Blue va a teñir fibras nerviosas. Es el azul más oscuro, que es la sustancia blanca, mientras la sustancia gris va a ser la más clarita. Luego tenemos las capas de la corteza cerebral. Tenemos 6 capas: la molecular, la granular externa, la piramidal externa, la granular interna, la piramidal interna y la multiforme. En la multiforme vamos a tener somas tanto piramidales como granulares. En la piramidal interna vamos a tener somas gigantes, o también llamadas de PEP. En la granular interna va a ser la capa más gruesa. En este caso hablaré sobre el sistema nervioso central. Este sistema ocupa la cavidad dorsal del organismo. Actúa como centro de mando e integración del sistema nervioso en general.
Además, interpreta la información sensitiva aferente y eferente. Es decir, hablamos de información sensitiva aferente cuando el impulso nervioso va desde una parte del organismo a otra que respecto a ella es considerada interna. Y por el contrario, una información sensitiva eferente es cuando el impulso nervioso va desde una parte del organismo a otra que respecto a ella se considera periférica. Los organismos van a detectar cambios en el entorno. Estos cambios son llamados estímulos y estos estímulos van a elaborar acciones llamadas respuestas. Los estímulos son captados por células sensoriales receptoras y los van a convertir en impulsos nerviosos que se transmiten hasta un centro nervioso. Por su lado, el centro nervioso va a emitir otro impulso que llega al órgano efector y este elabora la respuesta. Las respuestas pueden ser respuestas motoras o respuestas secretoras. Y observamos una neurona. Esta neurona va a generar impulsos nerviosos con gran rapidez y a grandes distancias. Y a la neurona también se le conoce como unidad funcional. Vemos que el impulso nervioso se va a desplazar como una onda a lo largo de todo el axón. La membrana está despolarizada, no se originan nuevos impulsos. Este se conoce como periodo refractario. Pueden transmitirse entre 500 a 1000 estímulos o impulsos por segundo. El impulso se va a propagar más rápidamente en axones con mielina y la despolarización solo se produce en los nódulos de Rambler, que esto se llama la conducción saltatoria. Aquí observamos los nódulos de Rambler. Observamos una membrana neuronal con potencial de reposo. El reposo de la membrana está polarizado debido a la acción de la bomba sodio-potasio. Cuando hay más concentraciones de iones de sodio en el exterior y más concentraciones de iones de potasio en el interior, es cuando se da el potencial en reposo. Expulsa 3 sodios por cada 2 potasios que entran. La llegada del estímulo, que ya se observa aquí en esta segunda figurita, provoca la apertura de canales de sodio. Como vemos aquí, el sodio se ha abierto y está ingresando sodio a favor del gradiente, y aquí es donde se va a producir la despolarización de la membrana y va a empezar el potencial de acción. Etiología del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso se va a dividir funcionalmente en un sistema nervioso somático voluntario o un sistema nervioso autónomo o involuntario, que a su vez se va a dividir en un sistema nervioso simpático y parasimpático. Simplificando mucho, se va a decir que el simpático va a ser el encargado de activar las funciones orgánicas, mientras que el parasimpático va a ser el encargado de proteger y moderar el gasto de energía. En el sistema nervioso somático es el encargado de enviar información sensitiva como el tacto, dolor, etcétera, hacia el sistema nervioso central. También va a enviar la información de la posición y el estado de la musculatura y articulaciones, y al cumplir funciones voluntarias va a intervenir siempre en la corteza cerebral, recibiendo estímulos, procesándolos y enviando la respuesta correspondiente. Este va a estar compuesto por los nervios craneales y nervios espinales. Los nervios craneales son los que van a enviar información sensorial y sensitiva procedentes del cuello y la cabeza hacia el sistema nervioso central, mientras que los nervios espinales son los encargados de enviar información sensorial como el tacto, dolor, del tronco de las extremidades hacia el sistema nervioso central. El sistema nervioso autónomo. Este es un sistema nervioso involuntario o vegetativo. El sistema nervioso autónomo es un sistema involuntario que se va a diferenciar del somático, ya que va a recibir información de las vísceras, del medio interno, y va a actuar sobre el músculo liso, músculo cardíaco, vasos sanguíneos y glándulas. Este sistema autónomo, al contrario del somático, es involuntario y se va a activar principalmente en los centros nerviosos situados en la médula espinal. Esta, en una porción periférica, utiliza también los nervios que emergen del sistema nervioso central. En este vamos a encontrar el sistema nervioso parasimpático y el simpático. El parasimpático va a ser el encargado de contraer la pupila, mientras que el simpático la va a dilatar. El parasimpático va a estimular la salivación, mientras que el simpático la va a inhibir. El parasimpático va a reducir el latido cardíaco, mientras que el simpático lo va a acelerar. El parasimpático va a contraer los bronquios, mientras que el simpático va a relajar. El parasimpático va a estimular la actividad digestiva, mientras que el simpático va a inhibirla. El parasimpático va a estimular la vesícula biliar,
mientras que el simpático va a estimular la liberación de glucosa, el parasimpático va a contraer la vejiga, mientras que el simpático la va a relajar. El parasimpático va a relajar el recto, mientras que el simpático va a contraer el recto.